Bienvenidos a su programa Hablemos de lo que no se habla. Hemos estado predicando acerca de la vida de Jacob. Estamos en la porción de la Torá en Parashá Vayislach. Y vamos a regresar al libro de Génesis rápidamente para recapitular un poco sobre Génesis capítulo 33. Solamente vamos a parafrasear la palabra del Señor para ver si podemos darle énfasis a lo más rico en el contenido de esta porción. Porque pareciera que podría ser una porción normal, pero cuando uno se sumerge en la profundidad de uno de los acontecimientos que pasó en esta porción, nos podemos dar cuenta que hay bastante aplicación para nuestra vida. Cuando llegamos al Génesis 33 nos damos cuenta que la oración, escucha esto que le voy a decir, la oración que hizo el siervo Jacob un capítulo antes dio fruto. Muchas veces el Señor contesta nuestras oraciones inmediatamente, algunas veces toma tiempo, pero la mayoría de las veces las contesta. Dice como subtítulo en la Reina Valera: reconciliación entre Jacob y Esaú. Ese era el punto en el capítulo 32 que se estaba tratando. El temor que sobrevino a Jacob porque iba a enfrentar al hermano que 20 años atrás había engañado. Y dice así el versículo 1 del capítulo 33 de Génesis: alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus hijos, y a Raquel y a José en los últimos. Yo creo que en la manera en la que acomodó a su familia nos podemos dar cuenta de la prioridad que tenía sobre la vida de cada uno de ellos. Porque siempre hemos de recordar que Raquel fue su esposa preferida y José fue su hijo preferido. Y es ahí donde nos podemos dar cuenta que aunque ya había pasado esta batalla con el Señor un capítulo antes, esa batalla, esa oración, todavía su corazón tenía esas secuelas de temor y esas secuelas de insistir, poniendo prioridades y insistir, liderando una familia disfuncional, no en orden donde hubiera unidad y justicia, pero todavía su corazón lo empujaba, lo embestía hacia seguir siendo el Jacob que hasta ese día había sido. Y el versículo 3 dice: y pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello. Una vez más nos podemos dar aquí cuenta que la mayoría de las cosas que tememos no van a suceder. Toda la angustia y todo el temor que Jacob sentía por el encuentro que iba a tener con su hermano, que pensaba que su hermano iba a tomar venganza, que iba a tomar represalia contra él y contra toda su familia, se esfumó. No podemos garantizar que Esaú lo perdonó por los regalos que le mandó, pero lo que sí podemos darnos cuenta es que la oración de Jacob que hizo un capítulo antes ya había dado fruto. Y así nos podemos dar cuenta que todo Génesis 33 nos da a luz que esa reconciliación entre estos 2 hermanos se llevó a cabo, para luego entrar a Génesis capítulo 34, donde hay más contenido todavía.
Y en Génesis 34 nos habla sobre la deshonra de Dina. Hemos de recordar que no tan solo fueron varones los que tuvo Jacob, pero también tuvo una mujer, una niña, una varonita. Y dice Génesis 34, versículo 1. Dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado luz a Jacob, a ver a las hijas del país. ¿Qué es lo que pasó aquí? Recuerden que Jacob venía regresando del país donde él había huido, donde había emigrado. Y ahora está de regreso en la tierra prometida. Y a sus hijos se les da eso que se los da también a nuestros hijos, que se llama curiosidad de salir a recorrer el nuevo lugar donde van a vivir. Sale Dina a recorrer el país, a hacer amistad con las jovencitas de esa edad de aquel lugar, y sucede una tragedia. Dice versículo 2, dice, y la vio Siquén, hijo de Hamor, Jebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó. Prácticamente quiere decir aquí, la violó, porque no se habían hecho arreglos anticipados para este matrimonio. Por eso la palabra insiste, dice, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. O sea que aunque no había Biblia ni Torah en aquel tiempo, sí había instrucción moral, que es muy importante. Versículo 3 dice, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquén a Hamor su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob a Siquén, había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Nos podemos dar cuenta que Jacob prácticamente no tenía un carácter propio. Es aquí donde podemos darnos cuenta muchas veces de las cosas que no queremos remarcar, pero que tampoco no podemos ignorar, porque entonces dejaríamos de llamar a este libro Torah, instrucción. No consiste solamente en venir, leer y no hacer. Nosotros, los que nos consideramos mesiánicos, nosotros hemos reconocido que este es el libro de la instrucción que el Señor nos dio a través de Moisés, y lo repetimos cada 8 días. Y qué triste es que a veces no hagamos conciencia que cada palabra en este libro es importante. Vamos a parafrasear un poco. Después de esta violación, llega el padre de aquel joven y trata de organizar las cosas con Jacob, porque definitivamente Jacob, yo creo que no tenía el carácter para proteger a su hija. Entonces se esperó hasta que llegaron sus hijos, y dice el versículo 6, dice, y se dirigió Hamor, padre de Siquén, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquén se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros de las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociar en ella, y tomad en ella posesión. Siquén también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijeres, aumentar el cargo mío, mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijeres, y dadme a la joven por mujer. Vemos a un padre tratando de remediar el problema en el cual su hijo lo había metido. Pero desafortunadamente la ira, la deshonra de esta situación ya había entristecido y embelecido el corazón de los hijos de Jacob, de la tribu de Israel, de los 12
miembros, de los 12 padres de la tribu de Israel. Y la manera en la como ellos respondieron no fue precisamente la voluntad de Dios, porque, parafraseo, ellos tomaron venganza de esta violación al exterminar a todo un pueblo que de una forma o de otra pues no conocían del temor del Señor. Y el padre de aquel joven que había abusado de la hija de Jacob, yo creo que voluntariamente se había prestado para negociar, para remediar la situación en la que se habían provocado. Pero los hijos de Jacob no pensaban de la misma forma. Entonces, cuando llega este padre a hablar con ellos, le piden que se circuncide. Y cuando ellos están circuncidados en el dolor de la cirugía que les acaban de hacer en la circuncisión, porque es sumamente doloroso, en ese momento ellos deciden exterminar por venganza a este pueblo. Pero el énfasis que yo le quiero dar está en el versículo 13 de Génesis 34, donde los hijos de Jacob responden a este padre que quería resolucionar esta situación de esta forma. Dice: pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem, a Hamor su padre, con palabras engañosas. Déjeme repetir esta palabra: con palabras engañosas, por cuanto habían amancillado a Dina, su hermana, con palabras engañosas. No tan solo que estaban a punto de convertirse en asesinos, pero también lo habían premeditado. Porque en el versículo 13 nos da la idea de que realmente esto fue premeditado. Lo que les iban a pedir era que se circuncidaran para así poder ellos exterminarlos. Palabras engañosas. Es ahí donde nos podemos dar cuenta que el carácter del padre ya había sido ministrado a los hijos. Es ahí donde nos podemos dar cuenta que Jacob, aunque en un capítulo antes ya había tenido este encuentro con el Señor, esta reconciliación con su hermano, ahora nos podemos dar cuenta que había frutos de su vida anterior, cuando todavía se llamaba Jacob el engañador. Antes de que se le fuera cambiado el nombre a Israel, eso fue lo que él era. Eso es a lo que él se dedicaba. Se dedicaba a engañar, se dedicaba a abusar. Aún nos podemos dar cuenta, si todos recordamos, que aunque un capítulo antes se reconcilió con su hermano, recordemos que esa reconciliación fue el fruto de un engaño que Jacob hizo sobre Saúl al robarle la primogenitura. Nos podemos dar cuenta que aún también cuando estaba en casa de Labán, su tío, cuando estaba pagando el precio por sus esposas, también hacía cosas para beneficio personal. Entonces es ahí donde nos podemos dar cuenta que la inconsistencia de su carácter, aunque ya había sido perdonada por el Señor, aunque ya el Señor le había cambiado el nombre, todavía había algunas situaciones que empezaban a dar fruto ahora en sus hijos. Y es ahí donde yo me quiero detener un poco, porque hay veces que escuchamos que pasemos al frente de nuestros altares y de que oremos y que rompemos toda cadena generacional que está sobre nosotros. Y hay veces que yo mismo lo he hecho. Yo mismo he creído que realmente a través de la oración puede uno romper toda esa atadura que muchas veces uno trae de sus padres, o también puede uno exterminar toda atadura que uno pone sobre sus hijos. Pero ¿qué tan efectivo es ese proceso? ¿Cuántos de nosotros no hemos quizás tomado ese paso, esa iniciativa de poder romper con todo lo que nos ata hacia nuestro pasado y tratar de plantar a nuestra familia en una fe más pura, en una fe más consistente?
Pero nos podemos dar cuenta que no siempre es efectivo. Los problemas que muchas veces tenemos en la iglesia es que las generaciones que van entrando, las generaciones que van heredando nuestra fe, son generaciones que también heredaron nuestra inconsistencia. La inconsistencia que tenemos en nuestra casa, porque realmente nuestros hijos absorben el carácter de los padres. Nuestros hijos aprenden del diario vivir de los padres. Nuestros hijos son los que reciben toda la enseñanza silenciosamente de lo que ven en los padres. Yo podría cerrar este programa orando y diciéndote, hermano, rompemos en el nombre de Yeshua con todo problema, con toda situación que tú estés dejando sobre la vida de tus hijos. Pero preferiría mejor que diéramos un paso más profundamente hacia la victoria y recordar lo que un programa antes había dicho sobre lo que es la consistencia. Y también recordarles que después de varios años ministrando me he dado cuenta que realmente la herramienta más fuerte para situaciones similares es el testimonio. La consistencia en nuestro carácter, el ser de un solo material. Nuestros hijos muchas veces son los que vienen a dar el fruto de nuestros errores durante nuestra vida. Aquí nos podemos dar cuenta que Jacob había heredado ese carácter sobre sus hijos. Y al heredar ese carácter nos podemos dar cuenta que problemas ya se avecinaban sobre la vida de sus hijos. Voy a continuar con Génesis capítulo 35 para seguir recapitulando lo que resta de esta porción de esta semana. Y viene algo hermoso. No quisiera solamente cerrar el programa hablando de algo tan triste como lo que fue Génesis 34, pero dice Génesis 35 versículo 1, dice: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel. Levántate y sube a aquel lugar donde te conocí, aquel lugar donde soñaste conmigo, aquel lugar donde levantaste voto conmigo. Lo estaba invitando a adorarle. Y dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios mismo le estaba pidiendo, ¿por qué no me adoras? ¿Por qué en medio de todas las frustraciones que acabas de pasar con tus hijos que se acaban de convertir en unos criminales? Sal de esa situación, sal de esa depresión. Quizás sea el fruto de tus propios errores. Ahora tenemos que intentarlo por otro lado, le estaba diciendo el Señor. Sube y adórame, aquel lugar donde soñaste. Que no se nos olviden nuestros votos delante de Dios. Tan importantes son nuestros votos delante de Dios que el siervo David dijo esto: pagaré mis votos a Jehová. Bien importante, hermano, porque cuando ignoramos nuestros votos, estamos disminuyendo nuestro temor a Dios. Dice Génesis 35:2, dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Espérame tantito, hermano. Vamos a detenernos ahí. ¿Para qué avanzamos más si eso está fuertísimo? Lo que la palabra del Señor nos está diciendo es que hasta este día Jacob estaba consciente que su familia era una familia idólatra. Nos podemos dar cuenta que realmente el carácter de Jacob tenía bastantes debilidades. Ay, que Dios me perdone por lo que voy a decir y Dios me perdone si ofendo a alguien. Pero hay mucha gente en la iglesia, tenemos muchos hermanos que piensan que guardando silencio se solucionan los problemas con los hijos, hermano. O piensan que el Espíritu de Dios va a venir sobre nuestros hijos y los va a investir y los va a transformar. No, hermano.
La palabra del Señor nos dice que nosotros somos sus guías, nosotros somos su instrucción, nosotros somos los que vamos formando su carácter. Aquí nos damos cuenta que tuvo que venir el Señor a invitarlo a un punto de adoración, invitarlo a pagar sus votos que él había prometido cuando venía huyendo de Esaú, aquel lugar donde había soñado que ángeles subían y ángeles bajaban del cielo a la tierra, y al fondo de aquella escalera que él soñó estaba el mismo trono de Dios. Pero ya habían pasado 20 años y quizás en esos 20 años no le fue suficiente tiempo a Jacob para trabajar en sus convicciones y poderle decir a su familia: no podemos tener otro Dios, porque eso es una ofensa para el Dios el cual yo levanté mi promesa cuando venía hacia esta tierra. Tiene que venir Dios en Génesis 35 para decirle a Jacob: Jacob, sube y adórame. Sube y paga tus votos. Es ahí cuando Jacob se da cuenta que algo no había hecho durante todos estos 20 años. Enseñar a su familia a no ser idólatras. Porque llega y les dice: quitad todos los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré ahí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ya ha estado conmigo en el camino que he dado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. A veces las cosas que nos pasan en nuestras vidas nos pasan porque realmente, hermano, no le ponemos atención a las pequeñas cosas, y la palabra nos enseña que las pequeñas zorras son las que destruyen nuestra casa. Se me terminó el programa, hermano, déjeme cerrar. Lo invitamos a que usted se sujete a la palabra del Señor. Y si todavía usted quizás no pueda aplicarla totalmente a su vida, brindamos también consejería individual a familias, a hombres, a mujeres. 214-212-7676. Que Dios me los bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Amen.